Hoy en Cara a Cara analizamos la renuncia de Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda y el expedito nombramiento de Arturo Herrera como nuevo titular del Tesoro mexicano. Más adelante hablamos con Cintia Cantero, que es comisionada presidente del ITEI. Se cumplen 14 años del inicio de esta institución y al final nos visita Francelia Hernández. Ella acaba de ser nombrada como comisionada estatal de búsqueda. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. No vamos a continuar con la política privatizadora. Otras cosas, en eso había diferencias. Lo otro, también discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias. Nueve de la mañana con 5 minutos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días a todas, aquí encantado de estar después de la lluvia de madrugada, fresca la mañana. La lluvia, dices, la meteorológica. Sí. No, porque hay otras lluvias también sobre el país. ¿Cómo ves la sorprendente, ¿no? La renuncia, la dimisión de Ursúa? Y en menos de una hora ya había nuevo secretario de Hacienda. Digamos que siempre el presidente no le gustan que los funerales duren mucho, ¿no? Prefieren un adiós, gracias por los servicios prestados y a lo que sigue, ¿no? Sí, en este caso la reacción tenía que ser rápida por la manera en que se movió el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores luego de conocerse de la renuncia de Carlos Ursúa, así que tenía que reaccionar rápido. Quizás se asomó a los pasillos de Palacio Nacional, dijo, ¿quién anda por ahí? Vio pasar a Herrera y dijo, tú eres el elegido. Pero sorprendente en muchos sentidos, sorprende la carta que esta vez, ya se ha vuelto tradición en este régimen, no alegan los funcionarios motivos de salud, hacen alegatos profundos, pero a final de cuentas lo que queda tanto en la renuncia de Germán Martínez como a la hora la de Ursúa es que al final sí es por motivos de salud, pero motivos de salud del gobierno federal. Parece que acusa algunas dolencias que ya le pesan a los colaboradores y los señalamientos que hace por lo menos son atendibles. Si bien no podemos decir graves, son atendibles. Es atendible cómo se nombra a los funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública, es atendible cómo se diseñan políticas públicas sin evidencias, sin los datos necesarios, es atendible que haya quienes en el círculo cercano al presidente motivan el nombramiento de ciertos personajes y a estos funcionarios cercanos les dice con patente conflicto de interés. Parece que la acusación es Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que de alguna forma colocó gente en puestos muy importantes de la Secretaría de Hacienda como el SAT, Margarita Ríos, nada más, Nafinsa, Bancomext. Y creo que eso es lo más importante de la carta, porque discrepancias en materia económica se puede debatir, si hay preparación técnica o no. Todo esto es parte del día a día de un gobierno, pero el hecho de que un gobierno que dice que no tolera la corrupción desde arriba permita nombramientos en donde hay conflicto de interés. Sin duda apunta a Alfonso Romo porque sería el único que evidentemente tiene conflictos de interés. Sin embargo, también me parece que la falta de pericia técnica resulta importante porque, y ahí creo que le carga al presidente la culpa, también dice que las decisiones no se deben tomar en base a ningún extremismo, ni de izquierda ni de derecha, lo que nos hace creer que el presidente está actuando mucho con el hígado, con sus convicciones políticas, sin tomar en cuenta los datos económicos. Sí, es una renuncia que además Ursúa no se preocupó por si fuera viernes, generalmente se corre la cortesía un puesto de ese nivel, que sea un viernes para que los mercados y el tipo de cambio entre en relajación. Él lo suelta en martes a media mañana con el movimiento económico a todo lo que da y sin duda
evidencia un rompimiento no menor, quizá advertido, y además que sea a través de Twitter que envía su texto. Sí, a ver, yo creo que sobre ese asunto, Augusto, hay muchas cosas en la carta, fíjate, para lo breve que es rica de información sustanciosa, pero yo estoy izquierda y derecha sí veo el caso de Romo, las presiones por la derecha, caso de izquierda, Bartlett, ese tipo de personas que también hoy en varias columnas de opinión se discutía este tema, presiones de Dos Bocas, ¿no? Lo que supone el proyecto Dos Bocas, pero tenemos en línea telefónica a alguien que conoce bien el tema, que sabe, que conoce bien lo que ha sucedido con la Secretaría de Hacienda, la grilla que hay en el interior del gabinete de López Obrador. Hernán Gómez, profesor e investigador del Instituto Mora, analista político, internacionalista y especialista en América Latina. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, a tus órdenes. Oye, Hernán, ¿qué interpretación haces de lo que sucedió ayer, de la dimisión de Ursúa? Creo que es el acontecimiento dentro de la 4T más grave hasta ahora. Es un hecho lamentable porque creo que Carlos Ursúa era uno de los mejores funcionarios que tenía este gobierno. Funcionario riguroso, un técnico, pero también un hombre con sensibilidad social y política. Y además alguien dispuesto a discrepar con el presidente. Es muy importante eso. Alguien dispuesto a decirle cuando cree que está cometiendo un error, cuando las cosas no van bien. Y a mí lo que me preocupa es que eventualmente, no creo que sea el caso de Arturo Herrera, pero me preocupa que eventualmente se fortalezca un grupo dentro del gobierno que lo que hace es decirle al presidente lo que quiere escuchar, darle cuerda, en lugar de tratar de darle un mayor sentido de realidad. Y creo que la Ursúa va a hacer mucha falta. Sobre, bueno, tú ya lo apuntabas, Hernán, una columna express que publicaste en el Universal pocas horas después de la dimisión, de la renuncia de Carlos Ursúa, y hablabas del nombre de Alfonso Romo, que hoy salió también en la rueda de prensa matutina de López Obrador, y que, digamos, el señalado por patente conflicto de intereses es Alfonso Romo. El hecho de que él proponga a Margarita Ríos para el SAT, proponga funcionarios para Nafinsa, para Bancomext, ¿eso significa conflicto de interés, Hernán? Hay que estudiarlo con cuidado, pero me parece que en primera instancia pareciera que sí. Alfonso Romo es un empresario. A ver, de entrada tendríamos que saber dónde están sus capitales porque no está muy claro. No solamente son las empresas que él tiene a su nombre, sino las que pudiera, otras empresas en las que pudiera haber movido sus propios capitales y que eventualmente pudieran ser beneficiadas por instancias como la Banca de Desarrollo, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como otras instancias, como el propio SAT incluso. Entonces, creo que el hecho de que él mismo no haya dejado en claro cuáles son sus posibles conflictos de interés, eso es algo que el propio Romo lo tendría que haber hecho en su momento. Es decir, el hecho de que tenga gente de él, sí te escucho. Sí, porque, a ver, una cosa es proponer gente al gabinete, proponer gente para Hacienda, que podríamos hablar de influyentismo, amiguismo, enchufe, pero otra cosa es acusar de conflicto de interés, porque pareciera que entonces la gente que llegó a esas posiciones lo hace para cuidar los negocios de Alfonso Romo y sus cuates, que eso sería lo grave. No lo sabemos, pero sí sabemos que Alfonso Romo no ha hecho un deslinde completo de su actividad empresarial, que más allá de si él esté o no al frente, su gente sigue, sus empresas siguen, y probablemente mucha de la gente que colocó en el gobierno, que no es demasiado tampoco, sí, sea gente que responde a Alfonso Romo como empresario. Y bueno, se ha contado que en algunas reuniones Alfonso Romo se presenta como una especie de broker, como que él es el puente entre el gobierno y los empresarios. Y así se presenta con los empresarios, y alguien alguna vez, algún funcionario le tuvo que recordar, no señor, usted es un representante del gobierno, usted no es una instancia independiente del gobierno y el sector privado. Y creo que esta confusión, que esta anécdota que te estoy contando, ilustra el tamaño de la confusión que tiene Romo en la cabeza.
que ese papel también se lo ha dado el presidente. Yo creo que el presidente, Rómulo tiene mucho poder en el gobierno, de hecho dicen que cada vez tiene menos, pero yo creo que el presidente sí le ha dado, digamos, una cierta relevancia únicamente como símbolo de que tiene al sector empresarial de su lado y como una especie de conducto para tener interlocución con el sector empresarial. Es decir, un puesto más simbólico. Yo creo que es más real. Simbólico. Sí, a mí me recuerda mucho la figura del vicepresidente José Alencar en Brasil, que era un hombre que venía de la industria textil, que Lula puso como vicepresidente y que casi era una figura de adorno. Proyectos... El problema, sí, dime, Hernán, termina. Más allá de si es o no una figura de adorno, el problema es determinar si está usando su posición dentro del gobierno para beneficios privados. Proyectos como Santa Lucía o como Dos Bocas son los que refiere Ursúa en la carta, proyectos sin sustento técnico. No habla de esos proyectos en la carta. Entiendo, pero haciendo una lectura de eso. No lo sé. Yo creo que es probable que en el caso de Dos Bocas haya más escepticismo, sí. No sé en el caso de Santa Lucía, pero sí creo que algunos de los proyectos que se ha planteado este gobierno, sobre todo porque no hay estudios suficientes en muchos casos, y porque ha habido una falta. Para mí creo que lo más fuerte de la carta es cuando él dice que no se está haciendo política pública con base en la evidencia. Esa frase es demoledora. Y para concluir este tema, Hernán, y preguntarte por un asunto más que varios en Twitter me dijeron que si por favor te podía preguntar, ¿hay alguna diferencia importante entre Ursúa y Herrera en términos ideológicos, en su forma de entender las finanzas públicas, el gasto o esta idea, porque López Obrador se la pasó hablando del neoliberalismo una hora en la rueda de prensa de hoy? ¿Hay alguna diferencia ideológica entre ambos? No, me parece que no. Arturo Herrera fue alumno de Ursúa, él mismo lo dijo en su conferencia de prensa de ayer. A mí me parece que hay bastante sintonía entre los dos, que simplemente fue una salida fácil que encontró el presidente para no acusar de recibo de las durísimas críticas que se le hizo su exsecretario, y encontró fácil decir lo del neoliberalismo. Honestamente creo que es demagogia y que me preocupa más que lo diga el presidente, me preocupa más que lo digan algunos de sus seguidores, es decir, que se lo crean y lo repitan. Ayer en un tuit John Ackerman decía, qué bueno porque ahora le vamos a quitar los frenos neoliberales a la 4T. Eso me parece un absurdo, la verdad. Me parece una estrategia del avestruz. Yo creo que esto debe ser un punto de inflexión a partir del cual se rectifiquen una serie de cosas que están mal dentro de la 4T. Aquí está conmigo Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Si te quieres hacer una pregunta, Hernán. Hernán, Sí, claro, ¿qué tal? Augusto, buenos días. Gracias, buenos días, Hernán. ¿Qué rol ves jugando en toda esta decisión de Ursúa, el de la oficial mayor Raquel Buenrostro, que sin duda ha acumulado poder y quizá tenga que ver con ese crujir de la estructura que ayer mencionaba el presidente? Pues Raquel Buenrostro es como una especie de Frankenstein que adquirió vida propia y que hoy pues se volvió totalmente un personaje totalmente fuera de control con un poder desmedido. Una de las prácticas de este gobierno de López Obrador ha sido, digamos, nombrar a gente en segundos puestos que le responden directamente a presidencia. Eso se ve en todas las secretarías. A veces es bueno porque generas controles, no le das todo un espacio, una secretaría, a un grupo económicos y generas también contrapesos internos. Esto a veces es bueno, el problema es que Raquel ya prácticamente acordaba o acuerda directamente con el presidente y creo que se les ha pasado la mano en las políticas de austeridad, a mí me parece. Y bueno, para despedirte, Hernán, ¿por qué dejaste la maroma estelar? No, decidí no hablar del tema públicamente. Tomé esa decisión, pero te agradezco mucho el interés, pero prefiero no hablar de esto en los medios. Bueno, gracias, Hernán. Saludos. Gracias a ti, hasta luego. 9 de la mañana con 19 minutos, ya está con nosotros Cintia Cantero, sigue con nosotros Augusto Chacón, escríbenos WhatsApp 33 18 80 76 41.
estética auditiva. Con 24 minutos, 14 años cumple el ITEI en Jalisco. Hay muchísima información, numeralia de estos 14 años. Y como decíamos Augusto fuera de micrófonos, pues llega a la adolescencia. Está en ese momento peligroso, en el que no sabes qué rumbo va a tomar. Aunque ahorita como están las cosas, se llega a la pubertad de la adolescencia antes, ¿no? Y no, deja eso, se llega antes y dura muchísimo. La adolescencia dura muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, esperemos que no le pase al ITEI, ¿no? Se han registrado casos de 40 años que todavía ¿de verdad? tienen Bueno, problemas. después platicamos de esos casos. No, felicidades para el ITEI, sin duda. Cintia Cantero, ¿cómo estás, presidenta? Gracias, muy bien. Es un gusto estar compartiendo este aniversario con todos ustedes. Y sí, digo, sin lugar a dudas es adolescente, está en su plena adolescencia el Instituto de Transparencia, pero me parece que ya con un grado o con rasgos que empieza a entrar a la madurez. ¿Qué tan, que yo creo que una parte de las instituciones es qué tan sólidas son en su interior, sus procesos, pero también otra parte que muchas veces no se valora demasiado es la estima social, la estima que existe hacia una institución en particular, que desde mi punto de vista explica mucho su vigencia. Sí. ¿Qué tanta estima? ¿Crees que hay una vinculación fuerte entre la ciudadanía y el ITEI, o sigue siendo un asunto que nos interesa nada más a periodistas, a tomadores de decisiones, pero que la gente no conoce mucho el ITEI? Me parece que ha comenzado a transformarse este aspecto. Considero que aquí en el estado de Jalisco la sociedad, o al menos estos grupos de organizaciones de sociedad civil, el sector empresarial, el sector académico y los medios de comunicación tienen este vínculo de manera estrecha con la institución, con el ITEI. No ocurre en otros estados, no está ocurriendo a nivel nacional, a nivel federal, pero en Jalisco existe esta vinculación, existe trabajo colaborativo completamente con todos los sectores, y también me parece que a nivel de instituciones públicas ya se está comenzando, tuvieron que pasar pues varios años para que ya tuviéramos, al menos en estas administraciones, en su mayoría, conciencia por parte de funcionarios públicos y sobre todo de titulares de la responsabilidad que tienen en sus manos. Yo todavía recuerdo las administraciones pasadas, aproximadamente en el 2016, donde nuestro número de sanciones que resolvíamos ante el Pleno llegaban alrededor de las 250. Actualmente llevamos 99 fueron 99 en el 2018, pero solamente hablamos de amonestaciones, disminuyeron sustantivamente las multas económicas y sí hubo arrestos administrativos, pero en este año llevamos muy pocas. Se han emitido amonestaciones públicas, pero los municipios, que son a quienes más se les sanciona, básicamente están comenzando ya a tener el efecto que existía en zona metropolitana, donde después de 1 o 2 llamadas de atención responden. Esto no ocurría anteriormente. Entonces me parece que también ya se está generando al menos un cambio de hábitos en las instituciones públicas. Si lo queremos ver, estamos ya con un avance en este rubro. Sigue existiendo información publicada con baja calidad, en formatos que no permiten accesibilidad o cruces de información. Siguen existiendo estas cuestiones. Sin embargo, cada vez más autoridades están publicando información o archivos de información, si lo queremos ver, pero lo que sí ha existido un cambio radical es en la entrega de información cuando es solicitada. Y de la gente, de la ciudadanía. ¿Ves que se utilizan más las herramientas o siguen siendo reporteros, periodistas? No, completamente se está expandiendo. De hecho, yo puedo evidenciar en los asuntos que llegan ante el ITEI, donde ya hay temas que tienen que ver con asuntos que pidió un ciudadano de a pie, y no necesariamente sobre temas políticos o sobre temas de investigación, por ejemplo, por los medios de comunicación, sino que gente que está pidiendo información para poder aprovecharla para la mejora de su vida. Sí, cada vez es más común que la gente común y corriente diga: hay que pedirlo por transparencia. Quizá no conoce los mecanismos, quizá todavía no se ha metido, pero ya es una referencia que está ahí, con todo y que, como dice Cintia, nos falta mucho por avanzar. Tenemos una buena dosis de transparencia que implantar en el Poder Judicial, por ejemplo.
que se evidencien las sentencias antes de causar estado es todavía un gran debate. En las fiscalías, que podamos conocer el estado de los procesos, guardando por supuesto la debida reserva para ciertos datos peculiares, pero todavía nos falta un poco ahí. Y lo que ya mencionabas, Cintia, que haga más sencilla la administración pública el acceso directo a la información sin tener que recurrir al ITEI. Sin embargo, bueno, ahí está. Recordemos que hace poco menos de 14 años todavía un gobernador se incomodaba porque le preguntaban cuánto ganaba, y eso me parece que ya es un asunto fue más un litigio, ¿no? Sí, hubo una denuncia penal porque no quiso entregar, su administración no quiso entregar la evidencia del cheque de su quincena, Francisco Ramírez Acuña, y donde ahora estamos, donde podemos conocer muchísimas cosas de lo que sucede, todavía sin llegar al nivel de conocer los procesos de decisión, que sería la transparencia a la que estamos aspirando. No solo dime qué hiciste, sino por qué hiciste eso que hiciste. Que ya es rendición de cuentas. Ya es la rendición de cuentas. Pero a eso nos debe, ¿no? Y más allá de la rendición de cuentas es que los efectos de eso que hiciste, que todavía está 2 o 3 pasos más allá. Sin embargo, me parece que como en muchos otros rubros que tienen que ver con el juego democrático, Jalisco va bien con todo y lo que nos falta, con todo y que de repente hay regresos en U o intentos de regresos en U. Vamos avanzando, y el ITEI ya es una referencia. De hecho, de los organismos autónomos que tenemos en el Estado, es el que mantiene las velas desplegadas, conservando su misión y conservando el trabajo para conseguir esa misión. Los demás, desde la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, que está justamente en receso, están todavía averiguando si esa misión que les fijamos hace 15 o 20 años, en el caso de Derechos Humanos más, se sostiene dadas las circunstancias actuales. Ahora, Cintia, hay esta percepción, y discúlpame por preguntártelo así, pero de que los gobiernos transparentan mucho pero esconden lo importante. O sea, que le han encontrado mañitas, formas de presentar la información para que en realidad sea muy complejo y que el ciudadano tenga que redactar pues distintas formas para poder pedir información. ¿Crees que los gobiernos se han hecho más mañosos ante la existencia del ITEI? Sin lugar a dudas, es una circunstancia que ha ocurrido y tenemos legalmente toda la posibilidad de tener la información pública en nuestro poder, tanto la sociedad, y también la obligación de las autoridades de ponerla a disposición. En este sentido, han existido, y ahorita que comentaban cómo arrancó el ITEI con esta denuncia del exgobernador, continuamos teniendo funcionarios o nuevos funcionarios que llegan al poder donde de pronto llegan, se enfrentan a circunstancias de avance que existe sustantivo en esta materia, y de repente sí existe un descontrol, donde el Instituto de Transparencia tiene que ejercer precisamente la facultad que tiene para, en este caso, obligar a que se entregue esta información. Resistencia, en menor medida, continúa existiendo. Este tipo de aspectos que tú señalas en cuanto a dificultar el acceso, me parece que sí existe, son las barreras que tenemos, es el reto que tenemos, donde cada vez sea menor la dificultad de acceder a la información. Sin embargo, en donde yo considero que ha existido un avance, y esto es evidente, es en cuanto a que se le pide la información a la autoridad y ésta finalmente termina entregándola. Tenemos aproximadamente en Jalisco, es el segundo estado donde más se pregunta a nivel país. Estamos alrededor de las casi 92,000 solicitudes de información el año pasado, un 20% más que en el 2018. Esto es muy importante porque quiere decir que los ciudadanos o quien está preguntando no están acudiendo directamente a los portales, sino que están acudiendo a pedir información pública a las autoridades. Ante el ITEI es bajo el índice de queja, que es aproximadamente como 2,600 recursos sobre esas arriba de 90,000 solicitudes de información. En el instituto ha existido o existe también avance en cuanto a las resoluciones, porque 9 de cada 10 resoluciones son a favor del ciudadano. Y las autoridades cada vez, ¿por qué digo que entregan la información?
porque nuestras resoluciones, más del 50%, son sobreseídas. Lo que quiere decir que ahorita las autoridades están entregando la información, pero lo que buscan es ganar tiempo para entregarla. No sé si para generarla o para procesar esta definición de que la tienen que entregar, aquí pero me cuadran las cifras, finalmente la terminan entregando. Pero finalmente la terminan entregando. Que me parece que esto es lo que tenemos que, tenemos que transitar a que sea completamente normal que se entregue la información y no tener que esperar como ciudadano a que intervenga el ITEI o a que esperarme a ver si alguien más la solicita y la consigue. Hay esta idea, Augusto, que la verdad a veces parece un punto común que mucha gente dice, la transparencia no ha ayudado a reducir la corrupción. Un punto común digo porque no hay forma de compararlo. O sea, no hay forma de saber si antes de las leyes de transparencia había más o menos corrupción, pues porque no sabíamos. O sea, no hay forma de comparar, pero se ha vuelto un punto común. ¿Crees que está abonando o no está abonando toda esta ola que hemos tenido en Jalisco durante más de 14 años de transparencia a reducir los índices de corrupción? Yo creo que sí está abonando el que el funcionario se sienta observado y susceptible de ser cuestionado respecto a los actos que ejerce. Me parece que sí han abonado. Es difícil de medir. También es difícil de medir porque como pocas veces antes hablar de corrupción es lo más habitual. Entonces esa percepción crece desde que se vuelve un tema habitual. Yo lo llegué a decir en algún sexenio en Casa Jalisco. Antes que esperanzas que nos sentáramos aquí a hablar de corrupción y que todos debatiéramos. La corrupción era un término vedado que se hablaba en lo oscurito, ahora se habla más. Pero tenemos buenos ejemplos, en Jalisco por supuesto persiste la corrupción. La transparencia es uno de los mejores medios para inhibirla. Yo pongo como ejemplo, si nos viene bien, el Congreso del Estado. Lo que sucedía en el Congreso del Estado ha mermado muchísimo. Yo no digo que ha desaparecido, pero no vemos los casos flagrantes claro que había es antes. Incomparable. Es incomparable. Con la 58-59, ¿no? Tiene que ver justamente con la transparencia, con que les podemos pedir información. Y los grandes casos nacionales que se han revelado de corrupción, todos tienen que ver con actos de transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, que pone en exhibición las auditorías que hace. Y es cierto que faltan, perdón, para que nos respondas esto, Cintia, castigos penales, pero no quitemos el castigo político. Sí. Muchos casos de corrupción sí han derivado, que salen de transparencia, sí han derivado en castigo a partidos. Así es. Que tenían mayoría en el Congreso y ahorita tienen 3. ¿No? Sí, y por ejemplo de lo que se hablaba en ese momento del tema del Poder Judicial, me parece que tampoco se identificaba que el Poder Judicial estaba sujeto a estas reglas. Y esto es algo que también está comenzando a cambiar, porque ya nos queda claro, también como sociedad, que el Poder Judicial tiene estas mismas obligaciones. Han existido casos ante el ITEI donde incluso a jueces se les pide cierta información y los jueces la están entregando de asuntos o de expedientes, porque también existía esta protección que usaban las autoridades de que era información reservada, sobre todo en materia de seguridad o en procedimientos que se están llevando a cabo y que están en proceso de trámite. Era muy fácil para las autoridades decir, es reservada, porque era la regla general. Ahora no, estamos ante un porcentaje de información reservada de un 2% sobre 100. Lo que ahora tenemos es que la información es abierta. Los casos de reserva son la excepción. Y cuando existe reserva, tiene que existir forzosamente la entrega del documento en versión pública. Es decir, la autoridad ya no puede ocultar el documento y no entregarlo o no mostrarlo. Tendrá que ponerlo a disposición en versión pública mientras que mantenga la reserva, pero no ocultarlo. Desde tu punto de vista, ¿la transparencia ha reducido la corrupción? Desde mi punto de vista, sí. La está comenzando no a reducir, pero sí a visibilizar y a que se pueda atender. Me quedan, Cintia, 20 segundos. Dime un desafío del ITEI para los próximos años. Uno que digas, esto es fundamental para el ITEI en los próximos años. Tenemos el tema de la protección de datos personales y precisamente el vincular el uso de la información pública con la disminución de la corrupción. Cómo mostrarle, cómo enseñarle a la sociedad a utilizar la información pública para combatir la corrupción.
Cintia Cantero, gracias. Muchas gracias. Ojalá tengamos posibilidad de platicar más a fondo en otra ocasión. No, gracias por el espacio y también felicidades a Zona 3 la semana pasada. Vamos a la mitad de ustedes, pero ahí vamos, ya fueron 8 años. Gracias. Al regreso hablamos con Francelia Hernández, es la nueva titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco. 44 minutos, gracias por estar en comunicación con nosotros. WhatsApp 3318 8076 41. Está con nosotros Augusto Chacón, que te ha tocado discutir muchos temas esta mañana. Sí, qué bien, qué bien. Qué bueno, ¿no? Así. Esa es la vida en el Estado. Así, y afuera del Estado. Y afuera, del Estado también por el secretario de Hacienda. Francelia Hernández Cuevas fue nombrada el viernes pasado como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, luego de un proceso donde distintas personas se registraron en un comité ad hoc, donde había gente de sociedad civil, organizaciones. Al final mandaron una terna al gobernador del estado, Enrique Alfaro, y eligió a Francelia. Francelia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, Chacón. Chacón y Tusein. Gracias, Francelia, sobre el asunto de este proceso, ¿por qué te registraste? Las asociaciones civiles y colectivos me enviaron como invitación porque decían, como yo venía trabajando con ellas desde hace 4 años, me mandaron la convocatoria invitándome a participar por el perfil. ¿No te parecía que el haber estado en la fiscalía podía limitar tu perfil para participar en la comisión de búsqueda? No, todo lo contrario. 20 años de manera ininterrumpida en la Administración y Procuración de Justicia. Los últimos 4 años he estado en el programa Alerta Amber, donde se hace la búsqueda de personas desaparecidas, pero tratándose de niños, niñas y adolescentes, y creí muy pertinente el poder convocar y participar en esta noble labor que es la búsqueda de personas desaparecidas. Antes de preguntarte por 2 o 3 polémicas que ha habido y que seguramente las conoces, Francelia, que le expliques a la gente que no lo conoce. ¿Qué es la Comisión Estatal de Búsqueda? ¿De qué se encarga? Pues la Comisión de Búsqueda de Personas, su principal objetivo es buscar a las personas desaparecidas, es darle la atención a las familias de las personas que tienen a un familiar desaparecido, el poder realizar estos acompañamientos desde el inicio que tengan a un familiar desaparecido, a un conocido, poder realizar el acompañamiento hacia la Fiscalía especializada en personas desaparecidas, si es el caso de que quieran presentar una denuncia, llevar a cabo el acompañamiento en toda esta integración de lo que es la carpeta de investigación para la búsqueda y el proceso de búsqueda en sí. De eso se trata el principal objetivo de la comisión, ayudarlos a encontrar a sus personas desaparecidas. Entonces, tú te vas a encargar de encontrar a estas más de 7,000 personas que están desaparecidas. Nosotros nos vamos a encargar de realizar los procesos, de construir estos mecanismos necesarios para apoyar y colaborar con la Fiscalía de Desaparecidos y poder localizar a estas personas que están no localizadas o desaparecidas. ¿Coincides que generó polémica también este fin de semana, Francelia, que el gobierno del Estado presente la información de forma, digamos, dividida? Ya no todos son identificados como personas desaparecidas, sino que hay desaparecidos y aparte hay personas no localizadas. ¿Por qué la diferencia? En realidad no es que no es de que se redujo el número de desaparecidos. Teníamos 7,117 carpetas de investigación, que se eleva a 7,500 las personas desaparecidas, pero aquí se hizo simplemente se clasificó de otra manera. La desaparición, a diferencia de la no localización, se trata que la desaparición se presume desde el inicio la comisión de un delito y en la no localización no se presume la comisión de un delito. Esta sería la diferencia y nada más sería cuestión simplemente de verlo como una clasificación diferente. Pero están desaparecidos. Están desaparecidos. Así es. No se reduce la cifra, simplemente se clasifica de manera diferente. ¿Pero no crees que puede generar, digamos, malas interpretaciones que se clasifique de esta forma? Uno no localizado y otro no desapareció. Te lo digo desde el sentido común. Sí, simplemente hacer la aclaración, que la mayoría de las personas no localizadas son por ausencias voluntarias. Esto quiere decir que no se presume la comisión de un delito y en la desaparición forzada desde el inicio
corremos con la presunción de la comisión de un delito. Pero tú vas a trabajar sobre la cifra de 7,500 y tantas personas desaparecidas. Así es. No sobre la cifra de 1,500 desaparecidas que publicitó el gobierno del estado. No, de todas las personas que se encuentran reportadas como desaparecidas, con esa cifra vamos a trabajar. Francela, ¿tú fuiste agente del Ministerio Público? Sí. ¿Hasta cuándo? Tu servidora entré a trabajar en el año 99 a la Fiscalía General, que anteriormente Procuraduría General del Estado. 5 años como actuario, 6 años como secretario, 5 años como Ministerio Público y ya casi 4 años en la coordinación de alerta Amber. Siendo agente del Ministerio Público, Francela, te tocó el caso polémico de, perdón por decirlo de esta forma, pero así se publicitó, de la güerita. Y tú te encargaste, bueno, para un poquito hacer contexto, una niña que pedía dinero en la calle y que era de tez clara, y bueno, sus padres eran morenos, y tú te encargaste de hacerle estudios genéticos. Dictámenes. ¿Por qué? Sí, es correcto. En el 2012, recuerdo perfectamente en el asunto, porque en esas fechas yo estuve en el área de menores, he estado en áreas pues muy interesantes dentro de la institución, como lo es delito en agravio de menores. Estuve en el 2012, tocó ese asunto. No fui la única Ministerio Público que integró esa averiguación previa en ese momento. Éramos 3 o 4 Ministerios Públicos los involucrados en esa integración. Efectivamente, a mí me tocó el llevar a cabo unos dictámenes pertinentes para efecto de poder dar el reconocimiento de la menor. Imagínate, los ministerios públicos no podemos caer en excesos, pero tampoco podemos ser omisos al momento de actuar. Nosotros no podemos entregar o dar el reconocimiento a una menor sin realizar los dictámenes pertinentes. Te aclaro, no siento que haya yo incurrido en una responsabilidad de violación a derechos humanos. En realidad volvería a realizarlos porque no podemos hacer la entrega de un menor a sus progenitores sin la identificación pertinente. Imagínate poder regresar a un menor sin poder reconocerlo, lo Pero tenemos que realizar. la única prueba para hacer ese dictamen era el color de piel. ADN, que Por es eso, el que pero se solicitó. ¿por qué se hizo el dictamen por el color de piel? No, Porque una era güerita y los padres eran de tez morena. no, de momento no contábamos con actas de nacimiento, recuerdo perfectamente, no se contaba con actas de nacimiento y por eso se determina el realizar los dictámenes pertinentes. ¿Quién pidió el dictamen? Lo solicitamos los ministerios públicos a través se solicita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero el Ministerio Público hace esa petición. ¿Pero por qué lo solicitaron? O sea, no se solicita de todo el mundo. Para acreditar, porque se iba a Porque hubo un resguardar a escándalo una social. menor. Se iba a resguardar a un menor atendiendo al interés superior del niño. Nosotros lo que tenemos que hacer como ministerios públicos involucrados en los temas de delito en agravio de menores es ver ahora sí que la protección del menor y dentro de esas diligencias que se tenían que realizar se tenía que llevar a cabo el reconocimiento de los menores. No, ¿la actuación del Ministerio Público en ese momento, Francela, no fue racista, discriminatoria? No, porque ¿Hacia los padres también? también se realiza en otra menor que era morena. Recuerdo perfectamente que se pide de 2 menores, no únicamente de la niña güerita que estamos hablando, que recuerdo que se llamaba Alondra. No. ¿Alondra? No. Se llama Leslie. Oh. Se llama Leslie, la mamá se llama Geola y el papá no es conocido. Solo era... ¿O tú estuviste vinculado al caso? Sí, ¿no? sí, muy vinculado, sobre todo mi esposa, que sigue en ese caso. Ella hizo todos los trámites en el Ministerio Público y estuvo junto con un abogado que siguen al pie y un benefactor, 3 que siguen atendiendo a la familia. El padre nos conocía, la mamá Geola, ahí está. Sí hay una diferencia de piel, pero sí quedó esa impresión de que era sobre todo una evaluación racista y clasista. Que el Ministerio Público reaccionó, Francela, en aquel momento, más a un ímpetu clasista y racista que surgió en la sociedad frente a este caso que a pruebas contundentes. Sí, no, el caso Pero dices, es actuaría igual. El Si caso volviera es a pasar, actuaría de la misma forma. Si tuviera que hacer el reconocimiento del menor,
Sí, los ministerios no podemos ser, te digo, excesivos, pero tampoco podemos ser omisos. Entonces, si se trataba de, el caso es de hace 7 años, no recuerdo exactamente cómo sucedieron los hechos, no tengo copias de las actuaciones como para recordar el suceso, pero sí recuerdo que se solicitaron dictámenes y son dentro de las actuaciones cosas que se tienen que solicitar. Si es para el reconocimiento del menor, la entrega o el aseguramiento, se tienen que pedir. ¿Qué pasó en 2012? También hay una recomendación de la comisión que te citan, de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionado con trabajadoras sexuales. Sí. Que dicen que tú los obligaste con amenazas a firmar ciertas cosas que no querían firmar contra su voluntad. ¿Qué pasó en este caso? No, de esa tenemos un documento donde la Comisión de Derechos Humanos nos dice la queja iba en contra de los policías investigadores por el trato que le dieron a las personas que se aseguraron en ese momento. La queja no era contra el Ministerio Público, de hecho nosotros tenemos el documento ahí para acreditar que nosotros no violentamos ningún derecho y esa fue una simple queja que se presentó, se abrió el procedimiento y se archivó porque no se acreditaron las violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente me quedó un minuto, pero ¿cuál fue tu actuación en ese caso? Fui el Ministerio Público que llega al operativo que se realiza porque se asegura a una menor que se estaba prostituyendo en el lugar y de ese se trataba el operativo. O sea, tú nada más llegaste ahí a asegurar a la menor. No Así. tuviste ninguna actuación ni obligaste a nadie a hacer ninguna No, firma. no, por supuesto que no violentamos ningún derecho. ¿Cuándo podemos empezar a tener resultados en la materia de búsqueda de desaparecidos, Francelia? Estamos trabajando desde el primer momento que fue nombrada, ya estamos en pláticas para conformar lo que es la plataforma directiva de lo que es la comisión y poder dar arranque con todo esto, hacer el marco normativo de lo que es la comisión y empezar con los trabajos de forma inmediata. Augusto Chacón, gracias. No, al contrario, Enrique, gracias. Francelia, mucha suerte, no es una responsabilidad menor. Mucho está en juego respecto a la Fiscalía, respecto a la atención a las familias de las víctimas, eternamente victimizadas con este caso. Mucha suerte y que encontremos a esos desaparecidos. Francelia Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por estos minutos. Nos vamos mañana a las 9. Estamos en Cara a Cara. El tiempo no se cuenta,